Nos encontramos en la casa de nuestro hermano Jaime Murrell. Hermano Jaime, Dios le bendiga. Muchas gracias por poder compartir este tiempo con nosotros. Le dejamos un espacio para que pueda saludar a todos los hermanos. Como no, muchísimas gracias Alejandro. Gracias a Dios estamos vivos aquí en nuestro hogar. Contento de tener la visita de un amigo de Chile, Alejandro, y más que todo por la oportunidad que nos da de poder saludar a tantos amigos y hermanos conocidos en este hermoso país de Chile. Tiene buenos recuerdos de Chile, ¿no? Pues sí, cómo no. Muchas veces hemos ido a Chile, a tu país, y recientemente inclusive tuvimos una entrevista con unos hermanos de allá. Recuerdo con mucho cariño a un pastor chaparro. Lo recuerdo a él siempre por una expresión que creo que es muy chilena. Decía, abusete, cara de cohete. Eso me causaba tanta risa, ¿verdad? Ya. Bueno, en Chile lo que más hablamos son justamente más chilenismos que español. Ya. Así que la persona que vaya tiene que hacer el curso de chilenismo más que español. Y es un acento muy peculiar. De una vez uno la agarra al tiro. Al tiro, por ejemplo. Muy bien, tenemos la bendición de estar hoy en su hogar. Bueno, usted vive en Florida, específicamente en Hialeah, ¿no? Hialeah. Y en este complejo que se llama Lago Grande. Y perdone, me siento un poco incómodo con esta máscara, pero eso nos toca, ¿no? Por lo que estamos viviendo, ¿sí? Así es, pero es lo que toca en todos lados, así que ya estamos un poco acostumbrados. Ya. Mientras podamos, vamos a hacerlo con todo cuidado porque tenemos que ser responsables, ¿no? Dios nos da ese también, esa responsabilidad a cada uno, ¿no? A De ser ver. buenos administradores de nuestro cuerpo, así que Yo vamos en sé eso. que, yo sé que Dios, y tú también, Alejandro, sabemos que Dios nos cuida y nos guarda, pero tenemos que aprender de Jesús. Jesús nunca pues, procedió de manera irresponsable, inclusive cuando fue tentado. No hay que tentar al diablo ni a nadie, pero tranquilo, esto es por un tiempo nomás. Así es, eso esperamos. Bueno, acá en Florida, en Estados Unidos, me he dado cuenta de que algunas iglesias tuvieron que dejar los servicios, otras están prácticamente toda la semana. ¿Cuál es el caso acá específicamente donde usted vive, las iglesias? Bueno, al principio hubo mucha, ¿cómo se diría eso? Mucha molestia. Inclusive algunos pastores hablaban de una persecución. Pero poco a poco los ánimos se han ido calmando, ¿verdad? Y muchas de las iglesias están funcionando, pero no a full, ¿ves? Con todas las limitaciones que tenemos ahora del distanciamiento social, de las máscaras. Pero lo más importante es saber que el Espíritu de Dios no está encerrado ni limitado Amén. y que en esta época de pandemia, pues la iglesia está fuerte, vivita y coleando, como decimos nosotros, y a través de estos medios estamos llevando el mensaje de esperanza, de salvación. Así es que el Señor está en control, el Señor está en control de todo. Amén. Y una de las formas que Dios nos ha dado, digo yo siempre, una de las formas que Dios nos ha dado en este tiempo es justamente el Internet, Así que es. al comienzo muchos líderes, inclusive de iglesias, se oponían al uso del Internet o las redes sociales, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que ha sido nuestra principal arma de salida de predicar el mensaje. Es que ya te cuento que esta pandemia ha afectado negativamente y positivamente muchas personas, muchas vidas. Y creo que en el tema de la iglesia se nos ha prácticamente como que obligado, ¿no? a mirar a Jesús, a entender que Dios no se limita a cuatro paredes, como dice la palabra de Dios, ¿no? Que Él no habita en templos hechos de hombre, de madera, ni de hierro, sino que habita en nuestro corazón. Y eso ha hecho que muchos de nosotros entremos nuevamente a depender solamente de Jesús y no de un momentito en la iglesia. Yo siempre digo, ¿no? Que yo soy la iglesia y cuando yo voy al templo, yo no voy a buscar al Señor, yo lo llevo conmigo. Él habita en mi corazón y creo que eso va a ir en aumento. Y yo le daría un consejo
a nuestros hermanos pastores, ¿no? Que trabajemos con el Señor, que funcionemos con el Señor. Esta pandemia no ha sorprendido a Dios. Él sabe y sabía que esto iba a pasar. Y la pandemia no es para destruir la iglesia, no es para que entremos en crisis de fe, sino al contrario, es una oportunidad para nosotros ver la gloria de Dios, cómo Dios manifestará su poder y su iglesia crecerá y hasta que Él quiera. Amén. Que pensamos exactamente igual. Incluso me he dado cuenta que la palabra del Señor ha tocado a más personas que quizá nunca pensaron en pisar siquiera un templo. Hoy Exactamente. día la palabra lo ha alcanzado a través de un mensaje, el Espíritu Santo tocando a través de una revelación a un predicador, a un ministro del Señor, hablando justo en el momento preciso. Una de las Cosas. cosas que a mí me ha impactado, cómo Dios ha corregido muchas de las, ¿cómo se dice? Las doctrinas o interpretaciones exageradas, fuera de contexto, ¿no? Por ejemplo, el tema de la profecía. Yo recuerdo que cuando terminó el año 2019, entrando al, al 2020, se hablaba de prosperidad, se hablaba de... Nadie habló de pandemia, ¿eh? Y yo digo, no, um, ¿qué hacemos con estos profetas? ¿Ves? Y luego, nos, como que Dios te llama de nuevo a examinar la palabra. Dios nos manda a examinar las profecías, a probar los espíritus que nos hablan. Y muchos profetas han quedado como lo que son, falsos profetas, ¿sí? Porque si tú profetizas y no se cumple, usted es un falso profeta, mi hermano. Y tendremos que darle gracias a Dios por la gracia, porque si estuviésemos en la época de la ley, muchos estaríamos muertos ahorita mismo, ¿verdad? Pero es de nuevo, ¿no? Dios corrigiendo, el Espíritu Santo de Dios poniendo los acentos y las tildes, tapándole la boca a los charlatanes y que volvamos a entender que el Evangelio de Jesucristo es un estilo de vida, es una manera de vivir, no son rituales, no son ceremonias, ¿verdad? Y el Señor nos habla del afán, de la ansiedad, y te dice, no te preocupes por el mañana, yo tengo cuidado de ti, esas cosas se han perdido, ¿no? Pero, como te digo, ¿no? Dios es un buen padre y Él sabe cómo corregir a sus hijos. Así es, qué tremendo una verdad, ¿no? Una verdad y se ha descubierto en este tiempo eso y yo creo que, por otro lado, los verdaderos eh, seguidores de Cristo, allí desde sus trincheras, no importa dónde estén, ni que hayan sido quizás una congregación muy grande, muy pequeña, pero allí de donde están predicando el mensaje de Cristo, la sana doctrina, Dios le está respaldando en este tiempo y se han levantado como personas valientes en las cuales Dios ha respaldado Así mediante la es, predicación y muchas vidas han sido tocadas. así es, totalmente de acuerdo, Alejandro. Bueno, quisiéramos entonces que le dejara ya para finalizar esta breve entrevista porque vamos a cantar también luego y también vamos a recibir la palabra del Señor. Entonces, para finalizar esta entrevista quiero que por favor le envíe un mensaje a los hermanos en Chile, bueno, y de todos los lugares del mundo donde está saliendo esta transmisión. ¿Cuál es su mensaje para los hermanos, para los pastores que justamente estamos comenzando este año 2021? Mira, esto es lo que está en mi corazón, ¿ves? Cuando analizo todo lo que veo y escucho a través de las redes sociales, de repente hay muchísimas voces, muchas opiniones. Hay una revolución, como diría, un mover, un remover, un terremoto, por usar esa palabra, ¿no? Como que Dios está sacudiendo todos los ámbitos sociales, económicos, políticos, religiosos. Y es como en los tiempos de Jesús, ¿no? Cuando la gente tenía muchas opiniones de quién era Dios. Hoy nosotros escuchamos a mucha gente hablar de parte de Dios, según ellos, ¿verdad? Y es peligroso también porque hay mucha falsa información,
medias verdades, y la única cosa que nos va a hacer libres es la verdad. ¿Ves? Por ejemplo, al principio de la pandemia, mucha gente negaba que la pandemia existía y hablamos de conspiraciones y todo, pero y por eso muchos han muerto, porque sencillamente no le han prestado atención a la no la buscamos, no tenemos sentido común. Y hay una palabra en el libro de los Proverbios cuando habla de la sabiduría y nos dice que tenemos que buscar sabiduría. Habla de la gente simple, la gente que que todo se lo cree, ¿verdad? Y todo eso me lleva a mí a esta conclusión. Jaime, ocúpate de ti mismo, ¿va? No es como lo que el apóstol Pablo le recomendaba a su discípulo Timoteo, que estaba en una iglesia llena de falsos maestros, de falsas doctrinas, ¿sí? Y Pablo le da un consejo sabio. Mira, no discutas genealogía, no discutas doctrinas, ocúpate de ti mismo, desecha las fábulas, ¿sí? Y le dice, tú sé un ejemplo de fe, de amor, de pureza. Y creo que en este tiempo es así como yo quiero vivir mi vida, ¿ves? Que yo vea y examine mi corazón, descubra los dones, los talentos que Dios me ha dado, ¿verdad? Someterme a la palabra de Dios, como dicen, someteos a Dios, resistid al diablo y él va a tener que huir de nosotros. Llevar una vida de paz, de gozo y de libertad en medio de estas confusiones, en medio de todas las voces que se escuchan, ¿verdad? Hay mucha gente que está con ira y resentida y ataca a su hermano porque no piensa como él, o no se viste como él, o no alaba como él. Y Dios me habla a mí y me dice, Jaime, ocúpate de ti mismo. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir mi vida de tal manera que la gente vea y quiera tener lo que yo tengo, ¿sí? La paz que tengo, el gozo que tengo, la libertad que tengo, la seguridad que tengo, ¿ves? He aprendido de Jesús a no juzgar, ¿ves? A no criticar, y no es fácil, ¿eh? Porque todos tenemos opiniones y podemos encontrar faltas en cualquier cosa. Pero es allí donde entra el espíritu que he recibido, espíritu de amor, dominio propio, templanza. Y le dejo los milagros, se los dejo al Señor. Pero las cosas posibles, las que yo pueda hacer, como interceder, orar, servir a mi prójimo, compartir el pan que Dios me da, compartir su gozo, su amor, ¿verdad? Ser ese instrumento de restauración, bendecido para bendecir a otros, perdonado para perdonar a otros, amado para amar a otros. Esa es la clase de vida que queremos vivir nosotros. Y te recomiendo a ti, mi amigo chileno, y a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Dios está en control de este mundo, ¿sí? Y todos nosotros vamos a tener que rendirle cuenta a Dios de todo lo que hayamos hecho, ya sea bueno o sea malo. Y máxime a nosotros los que conocemos la verdad, o los que decimos conocer la verdad de Dios, se nos va a exigir mucho más. Entonces, ¿cómo usted puede vivir una vida de victoria? ¿Cómo tú puedes llegar a la meta? Corre esta carrera, pelea esta pelea, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Él fue quien te llamó, Él fue quien empezó esta aventura, y te aseguro que si caminas con Él, si tomas la mano de Jesús, si imitas al Maestro, tú llegarás a la meta, y la meta es alcanzar el corazón de Jesucristo, ¿sí? El sentir del corazón de Jesús, que no se aferró a su condición de Dios, sino que se despojó, se humilló y fue obediente, ¿sí? Es el prototipo del verdadero adorador, Jesucristo. Se humilló y le rindió a su Padre su mejor adoración, que es nuestra obediencia. Que Dios bendiga a Chile. Amén. Muchas gracias por esas palabras, por el consejo, porque vemos que hay gracia del Señor en usted, y yo sé que Dios seguirá haciendo entonces muchas cosas más con usted, Sí, y con Señor. muchos que se dispongan en sus manos a poder servir al Señor. Así que vamos a despedirnos entonces de esta entrevista, y luego estaremos también cantando y entregando un mensaje de la palabra del Señor. Hasta Muchas luego, gracias. hasta luego. Me estoy sonriendo, ¿ok?